Ahora sí, están con nosotros la candidata al Senado por Juntos por el Perú, con el número 4, Anaí Durán. Muchas gracias por acompañarnos. Y está también con nosotros aquí el señor Luis Valdés, candidato al Senado por Alianza para el Progreso. ¿No? Candidato al Senado, ¿con qué número? Con el número 1, Mavi. Con el número 1. Muy bien, bienvenidos. Ambos Senado Nacional, ¿correcto? Senado por Lima. Senado por Lima, Senado Nacional. Bienvenidos. Quería pedirles una opinión sobre la situación del presidente Gerí. El viernes el presidente Gerí será interrogado por el fiscal de la Nación. Esto como parte de una investigación que tiene que empezar a ejecutarse para esclarecer qué ocurrió, de qué trató y a ver qué hacía el presidente visitando, no fuera de agenda, a una serie de empresarios chinos que hemos ido conociendo en los últimos días a través de reportajes que los vinculan con cárteles, con grupos de empresarios, el famoso cártel de la construcción chino, y con otros actos irregulares, como por ejemplo obras paralizadas que no se van a entregar en un plazo, en el caso del señor Johnny, como le dice el presidente a uno de estos empresarios. Sobre esto, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se ha referido y ha dicho que aquí no hay delitos graves, y quisiera que me acompañen a escuchar lo que dijo Álvarez para... Lo hacemos más adelante. Yo quería que comentaran sobre este tema, pero, ok, bueno, pero igual quisiera una opinión, si no tenemos el bite de ustedes, sobre la situación del presidente. Empezando por el señor Valdés, y empiezo por el señor Valdés, ¿por qué? Porque no conocemos hasta ahora cuál es la posición de APP. El comunicado dice una cosa, la bancada va en otra línea. El señor Acuña dice que a él no le hacen caso, que él pidió la renuncia, pero que nadie le hace caso. ¿Qué ocurre y qué piensa APP? APP es un partido político, entendemos que funciona como organización, pero que también tiene una bancada de congresistas que obedecen, imagino yo, a determinados valores y principios del partido. Así es, Návila. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Anaí Durán. Mira, para nosotros queda claro que la actitud del presidente Gerí ha sido una actitud, ha ejercido una conducta sinuosa, por decirlo menos, y que hemos reprochado desde un primer momento desde Alianza para el Progreso. Y el reproche viene de todos los sectores, ¿no? Del sector empresarial, del sector político y también social, por lo que ha venido sucediendo, ocurriendo décadas tras décadas en el Perú respecto a estas relaciones, digamos, impropias entre el poder político y ciertas empresas, digamos, como estas, que hoy han evidenciado cierto, digamos, interés ilegítimo, indebido con el país. Y eso es lo que condena Alianza para el Progreso. Y lo ha hecho el presidente de una manera respetuosa, pero también, digamos, severa, ¿no?, al pedir la renuncia del presidente Gerí. Y no es que no le hagan caso al presidente Acuña. El presidente Acuña ejerce el liderazgo de Alianza para el Progreso y con ello de la bancada. Lo que él ha intentado y lo ha hecho siempre es mantener ese orden también de respeto y democrático, pidiéndole al Congreso, que está conformado por diversas bancadas y por 130 congresistas, que pongan ese punto como prioridad en el debate político y puedan, Alianza para el Progreso tomar una decisión. Y Podemos podrían inclinar la balanza a favor o en contra de la continuidad del presidente Gerí. ¿Cuál es la posición de Alianza para el Progreso con relación a eso? Mira, nosotros nos basamos siempre sobre la base de valores y principios, y creo yo que la sensatez, la razonabilidad en momentos de crisis como estos deben marcar una diferencia. ¿Y qué significa eso? Que se recaben todos los medios de prueba, que se dejen a las instituciones, a las instancias, a los órganos democráticos, institucionales, a hacer su trabajo, como lo viene haciendo el Ministerio Público, como lo viene haciendo el Congreso, y eso tiene que ir develándose para finalmente tomar una decisión. Este acto, o en todo caso, esta decisión, creo yo, está en desarrollo. ¿Cómo ha ocurrido con expresidentes, digamos, en el pasado? Permítame, por favor, también preguntarle a Anaí Durán, quien ha sido ministra de Estado también. ¿Cuál es su posición sobre eso? Bueno, muy lamentable, ¿no? Yo creo que José Gerí es expresión de todo este deterioro de la democracia. Él no tenía ni la legitimidad popular que emana del voto, ni la legalidad suficiente para estar ahí. Entonces,
que ahora se sorprendan los congresistas que el señor está involucrado en cosas turbias, no debería sorprendernos. ¿Por qué? Porque él, cuando era presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto, ya tenía 2 denuncias de enriquecimiento ilícito, justamente por estos bonos de éxito, por estar negociando con empresarios, y más grave aún, o tan grave, una denuncia por violación sexual. Entonces, a ese señor, que no lo eligió el pueblo, lo pusieron de presidente de la República en base a pactos y arreglos como se maneja el Parlamento. Yo creo que esta situación es lamentable. Ya los peruanos estamos hartos de que se rifen la presidencia entre ellos. Seguramente si lo vacan, a ver quién de los 130 ahora se hace cargo del asunto. Esto tiene que acabar. Y yo creo que es una tarea del nuevo Senado y una de las razones también del nuevo Parlamento de poner fin a esta situación, devolviendo el poder a la gente. Si se va un presidente, se va todo el Congreso. Y se acabó. Esa es una de las propuestas que tenemos, esto de la muerte cruzada, que existe en otros países y que le devolvería cierta estabilidad a nuestro país, porque yo digo, basta de rifar la presidencia. No puede ser que en 10 años tengamos 8 presidentes y solo 2 los haya elegido la gente. El resto los ha rifado el Congreso. Juntos en el Perú lleva como candidato a la presidencia a Roberto Sánchez. A Roberto Sánchez, ¿no es cierto? Exministro del señor Pedro Castillo. Pero también revisaba información que están incluidos hermanos, la cuñada, el sobrino, congresistas, exministros del condenado expresidente. ¿Es un partido o es un movimiento familiar, digamos? ¿Qué papel desempeña Pedro Castillo en la organización política? Sí, la lista que estamos llevando es un acuerdo político entre Juntos por el Perú, el partido que tiene la inscripción, el partido Todos con el Pueblo, que lidera el presidente Pedro Castillo, y otros invitados que han sido convocados, entre ellos dirigentes sociales, magisteriales. También ahí está, por ejemplo, exministros, estamos el exministro Ceballos, ¿no? Diferentes colaboradores del presidente que él ha invitado. Yo, por ejemplo, estoy en calidad de invitada del presidente Pedro Castillo y en calidad de este acuerdo... Pero es un partido de Pedro Castillo. Juntos por el Perú es un partido institucionalizado. Claro, por eso pregunto, ¿cuál es el papel? Para términos de la campaña, efectivamente, ha hecho un acuerdo con Pedro Castillo. Es el partido que ha designado Pedro Castillo para llevar adelante las elecciones generales. Ya, correcto. Ahora sí entiendo la figura. Y tenemos ya el bite del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez. Vamos a escucharlo. Y argumentos para una vacancia tampoco los hay, porque en principio es una salida constitucional para el caso que un presidente de la República haya cometido delitos especialmente graves que no puedan esperar al término de su mandato. En este caso, no solamente que no hay delitos graves, sino que no hay visos de delito. Todavía no se ha comprobado, no se ha evidenciado que haya existido o tráfico de influencias o se haya cometido alguna violación a la ley penal. Entiendo que el presidente ha ofrecido... Bueno, esto es lo que dijo el señor Álvarez. Para él no hay delito y, por lo tanto, si ese delito no está confirmado, entonces no tendría por qué proceder, ya sea a través de la censura, porque ahí también hay un debate, o de la vacancia. Hay quienes dicen que la vacancia corresponde porque el presidente ya juramentó y está en ejercicio de la presidencia. Pero en la mañana, Patricia Donaire, también candidata al Senado, autora de un artículo que además... suscribió ella con el señor Tudela cuando fueron parte del Congreso a solicitud del presidente Paniagua, dejaba en claro, digamos esto a pedido del presidente Valentín Paniagua, de que él asumía la presidencia en su calidad de congresista. Es decir, que no dejaba de ser congresista y por lo tanto era un congresista encargado. Entonces todavía ese tema, digamos, con ese antecedente, ella afirmaba que esto está vigente y que por lo tanto lo que tocaría sería la censura. Pero al margen de ese debate, la pregunta sería, ¿y por qué vacaron a Dina Boluarte? ¿Cuál era el delito confirmado que se había establecido para la vacancia de Dina Boluarte? Aplicando el criterio del doctor Álvarez, señor Valdés. Que un delito fue una sanción, un reproche político, de carácter político, fue una vacancia. Y como ya lo ha establecido el Tribunal Constitucional, ese análisis, esa interpretación le corresponde y está reservada para el Congreso de la República. Ahora, yo coincido, porque al final eso termina siendo una interpretación política de la Carta Política, que es la Constitución Política, que esto calza tanto para una vacancia por causal de incapacidad moral, pero también de una censura, ¿no? Dependerá, digamos, las motivaciones, las argumentaciones, las alegaciones que propongan, digamos, cada una de las mociones.
¿no? Y eso es lo que el Congreso debería analizar, revisar, ¿no? Y tomar una decisión, que es lo que el presidente César Acuña hoy día desde Moquegua le ha pedido al Parlamento. Y eso por una sencilla razón. Claro, pero usted nos decía antes que considera que no era prácticamente momento de ninguna vacancia o ninguna censura porque justamente eso, que la investigación se desarrolle, pero acaba de reconocer que se trata de un fuero político. ¿Políticamente no cree que sea sancionable el comportamiento de Gerí? No, yo lo que he dicho que este debate, además, digamos, social, a través de los medios de comunicación, también tiene que darse al nivel de las instituciones democráticas. Y tienen un deber al respecto, que es el control político que deben ejercer. Y el Parlamento no está ajeno a ello. Y yo creo que es un deber que ellos deben asumir con oportunidad. En tanto pasen los días, digamos, vamos a seguir generando una crisis mayor y una incertidumbre que afecta a todos los sectores en el Perú, al sector empresarial, al sector social, y no nos deja avanzar. Eso tiene que definirse de una vez. Y si los congresistas tienen, digamos, la capacidad de poder generar un consenso, ya sea para reprochar, sancionar o para absolver, pero que se haga de una vez, porque eso nos está generando mucho, digamos, problema y mucho ruido político. Correcto. A Anaí Durán le quería preguntar también por esto que hemos comentado antes sobre la participación o el papel que desempeña Pedro Castillo en Juntos por el Perú. Y lo hago porque conversábamos con Mario Vizcarra y yo le decía, ¿cómo va a convencer al país de que es una propuesta clara, con un plan de gobierno y con una visión, y no que se trata de un partido político con el objetivo claro de finalmente mejorar la situación del señor Martín Vizcarra, exonerarlo de las imputaciones y de la condena que pesa contra él? La misma pregunta le hago a usted. ¿Este es un partido que busca la liberación de Pedro Castillo? Por supuesto, entre otras razones, ¿no? Y entre otras motivaciones. Pero antes quería aclarar un temita. Por favor, sí. de la censura, ¿no? A nosotros como gobierno nos pusieron la primera moción de censura a los 3 meses. Así que, y de vacancia, mejor dicho, de vacancia, ¿no? Así que esta arma la usan políticamente en este Congreso como les da la gana. Y han secuestrado el voto popular. Son 4 millones de personas que pusieron a Pedro Castillo en la primera vuelta y casi 10 en la segunda, que le hicieron ganar la presidencia, y eso no les importó, ¿no? Entonces no nos vengamos con que ahora la responsabilidad con Gerí, con la institucionalidad. Ahora, pero lo de Pedro Castillo no quedó claro cuando él lee este discurso. Pero si vas a la moción de vacancia, por la cual que ni siquiera existe una moción de vacancia, pues todo se enturbia, ¿no? Y lo que termina viendo es una situación de ilegalidad que nos tiene rifando la presidencia a personajes como José Gerí, que llegan al Congreso con 10.000 votos, con denuncias de enriquecimiento ilícito, de peculado, y nos siguen sumiendo en esta inestabilidad. Entonces, y para volver a tu pregunta, Juntos por el Perú no solo busca la libertad de Pedro Castillo, sino busca reivindicar el voto popular y llevar adelante una propuesta de transformación profunda que lamentablemente fue frenada también por sectores golpistas que nunca dejaron gobernar ni desplegar un gobierno. A los 15 meses ya concretaron el operativo golpista que iniciaron desde que se proclamó a Pedro Castillo presidente. Ahora, pero el objetivo golpista no fue más bien de Castillo, porque Castillo llega, se presentan, como usted dice, las mociones de vacancia, pero no se alcanzaba los votos, no se llegaba a la votación. Yo no la vacancia, no llegaba. En los intentos que se por hizo el respaldo antes, que tuvo Dina Boluarte, yo diría que sí esto ya se venía cocinando de mucho antes. Pero ¿de qué manera? Es decir, presionando, teniéndole una trampa a Castillo. ¿Cómo explica usted? Porque la vacancia se produce exactamente el día en que él sale y lee un discurso donde dice, bueno, que se destituya a la fiscal y que se cierre el Congreso. Mira, los operativos golpistas no son un solo día. Las destituciones, los golpes de Estado contemporáneos son más bien procesos progresivos de impeachment, de lawfare, de denuncias constitucionales, de denuncias de fraudes que luego se ven que no existen y que lo que buscan finalmente es pasar por encima del voto de la gente para sacar a un presidente que pone la mayoría y poner este tipo de personajes, ¿no? Pasó en otras situaciones también en nuestro continente. ¿Y qué tenemos? Situaciones de inestabilidad, de gran desafección política, de crisis económica y bueno, por eso ahora estamos tratando de llevar adelante esta nueva propuesta que nos permita... Acá Pedro Castillo si no es el mismo. Esa es una lectura que no compartimos. Quien destituye al presidente y lo destituye de manera ilegítima e ilegal, porque es una vacancia ilegal que no completa ni siquiera los 104. A Dina Boluarte la vacan muy bien, le hacen todo el protocolo, ¿no? Con Castillo incluso se le detiene siendo presidente en funciones. Ahí está largamente documentado en el juicio, ¿no? Tanto así que lo tienen que condenar por una figura forzada
como es conspiración contra la rebelión, ¿no? Entonces creo que ese tema, para buena parte de la población, yo me atrevo a decir la mayoría, está claro que quien hace el golpe es el Congreso a Pedro Castillo y no viceversa. Y hay encuestas al respecto. ¿Cómo entonces el discurso del presidente Castillo de aquel día? Bueno, fue un discurso que llamaba a justamente a una... ¿A qué? Si no a romper el orden democrático. Un orden constitucional que ya había sido alterado desde el Congreso. Ya no existe equilibrio de poderes en este país, y tú lo sabes bien, y eso parece que se ha normalizado, que no Pero hay equilibrio era una de poderes. interpretación suya y por eso cometió No el es golpe. una interpretación. Era una Ávila. interpretación El 21 de él. octubre del 2021, para poder terminar con la censura de Maraví, se acabó el equilibrio de poderes. Ahora somos un régimen parlamentarista, por eso el Congreso decide quién es presidente y quién no. Seguro Ahora, si el 2020, si en abril el presidente no tiene mayoría, seguro no va a durar ni 3 meses. Entonces no nos engañemos, hay un engendro de régimen político por el cual el Congreso está secuestrando la voluntad popular de la gente. ¿Cómo responde el señor Valdés a eso? Bueno, Alianza para el Progreso es un partido democrático, lo ha demostrado, muy respetuoso de la voluntad popular, tanto es así que cuando ganó el señor Pedro Castillo, el presidente de nuestro partido fue y extendió la mano y apoyó democráticamente al gobierno como corresponde a cualquier demócrata, y lo ha hecho permanentemente, pero cuando ya, digamos, trastocas principios constitucionales, como un golpe de Estado, queda claro que Alianza para el Progreso no va a apoyar y va a reprochar y sancionar como lo hizo con el presidente Castillo, como lo hizo con el presidente Vizcarra y con otros regímenes, digamos, que han atentado contra el Estado peruano, ¿no? Y eso entendiendo que primero Mávila, y ahí yo creo que debemos poner cierta atención, reconocernos como un país plural, ¿no? Diverso, y en esa diversidad creo que nos estamos perdiendo el rumbo, el enfoque. Tenemos que aprender a convivir de manera, digamos, pacífica y en todo caso poner sobre la mesa los verdaderos problemas que tiene el Perú. Ahora, algo que se le reprocha al Congreso es en efecto que de cambio en cambio, digamos, incluso, ¿no?, yendo en contra de la expresión ciudadana con relación a volver a la bicameralidad, por ejemplo, el Congreso aprobó una serie de reformas que han devenido en algo que muchos expertos consideran constitucionalistas, ¿no? Le ha dado un poder mayor al Congreso y un poder más grande aún al Senado dentro de este Congreso que será bicameral, cuando la ciudadanía no respaldaba el retorno a la bicameralidad. ¿Cómo maneja usted eso que se puede interpretar también como que evidentemente teniendo el Parlamento el control ha ido modificando todo primero para la reelección, para poder reelegirse, estableciendo claras reglas que definitivamente favorecen a los integrantes de este Congreso hoy? Bueno, entendemos que el Parlamento dentro de sus competencias ha ido modificando, variando y adecuando, digamos, al Estado, a la estructura estatal, digamos, de acuerdo a esa pluralidad. Pero de acuerdo que a te sus manifiesto. criterios. Yo creo que en estas elecciones el pueblo sabrá elegir a su verdadera representación que pueda asumir con responsabilidad la dirección y el manejo del Estado y salir de esta anarquía que vivimos en los últimos años, con una ausencia de normas, con una ausencia de autoridad, ausencia de instituciones, y eso es lo que ha generado, Hay dos digamos, candidaturas, por lo menos, ¿no?, que recuerde. Una es la de Rafael López Aliaga, que propone el retorno a la unicameralidad. ¿Es algo que apoyarían, Anaí? Yo creo que esto es algo que tiene que discutir la ciudadanía, ¿no? Y se tiene que hacer una amplia convocatoria, un referéndum. Ojalá se avance hacia una asamblea constituyente, porque ya basta de secuestrar el poder de la ciudadanía, ¿no? En distintos países, ¿Pero en por qué una distintos asamblea regímenes. constituyente y por qué no en el marco de la Constitución que nos También rige? lo que sea más práctico para salir de este desorden en el cual estamos sumidos, en el cual nos ha sumido sobre todo este Congreso, que ha ido ampliando sus funciones, porque acá el colega dice en el marco de sus funciones, pero si vas ampliando tus funciones, obviamente tienes todas las funciones y dejas a la gente de lado. ¿Para qué preguntaron a la ciudadanía sobre bicameralidad, sobre reelección, si luego lo desconocen? Entonces, ese es el gran problema que también tenemos, que la brecha entre representantes y representados es enorme. La gente odia a las instituciones, o al Poder Judicial, al Congreso, al presidente. Dina Boluarte llegó a un pico mundial de desaprobación.
¿Por qué? Porque no se siente representado, porque no se le consulta nada. Entonces yo no puedo decir, yo unicameralidad, bicameralidad, como han hecho, ellos han cambiado 50 artículos de la Constitución, seguro dentro de sus funciones, porque como digo, van ampliando sus funciones, pero desconociendo la voluntad de la gente. Hay que escuchar al pueblo. Yo creo que esa es la gran lección que nos han dejado estos 4 años de crisis, este gran estallido que vino del sur, que dejó más de 60 masacrados, que la gente quiere ser escuchada. Para no hablar de nuevamente el golpe que usted dice que eso fue más bien una trampa o un golpe del Parlamento a la presidencia de Castillo, el caso Zarratea ha vuelto a la memoria de los peruanos. Y esto porque la imagen del presidente ingresando encapuchado al Chifa se nos recuerda inevitablemente a la imagen de Pedro Castillo ingresando a Zarratea. Zarratea, en primer lugar, fue un espacio de campaña, que creo que la prensa se encargó de satanizar. Y bueno, por lo demás, tienen 4 años investigando ese caso, la Fiscalía, y hasta ahora no ha podido demostrar el gran signo de corrupción. Ojalá que terminen pronto estos casos, porque ha involucrado a mucha gente también que no tenía nada que ver, ¿no? Entonces, tú mencionas Zarratea, bueno, 4 años de investigación fiscal. Pero para usted era algo normal, digamos, que el presidente despachara en una suerte de estudio o hay dos momentos, despacho paralelo. Hay 2 momentos, ¿no? Sí. Zarratea era el espacio de campaña del presidente. Ahí están ambas fotos, ¿no? Uno es Gerí, el otro es Castillo. La actitud de ambos, ¿no? Porque las fotos pueden decir mucho más que 1000 palabras y en realidad las imágenes son chocantes. Es chocante ver a Gerí encapuchado. Cuando alguien se pone una capucha... Ojo, ¿no? Pero... Estamos en pleno verano, digamos, está claro que lo que no quiere es ser visto. Y en el caso del señor Castillo, él sabía perfectamente que su oficina, el lugar donde debía reunirse, era Palacio de Gobierno y no utilizaba precisamente esa gorrita. Bueno, como te digo, tanta sospecha, además muy acerada por los medios de comunicación, que a diferencia de Gerí, a Castillo no lo trataban con tanta bondad. Pues son 4 años de investigación fiscal. Si se equivocó, él mismo salió a rectificar, no volvió a reunirse en Zarratea. Pues puede ser. Le pero recuerdo de ahí a que las imágenes delito, del presidente Gerí, le recuerdo, y todo lo que se está conociendo sobre los vínculos con los empresarios chinos son producto de reportajes de investigación, porque hay un informe que el Congreso todavía no discute, producto de una investigación en el Parlamento que no se discute. Y sin embargo, la información que hemos conocido de esto, ¿no? La foto, la relación con el ciudadano chino, las preguntas, etcétera, eso ha sido revelación de la prensa. Seguro, seguro. Y bueno, veremos a dónde llega, ¿no? Que además, reveló Zarratea también y revela ahora Gerí. Como te digo, ya tenía 2 denuncias de peculado y enriquecimiento ilícito. Ya tenía estas mañas de reunirse con empresarios como jefe de la Comisión de Economía y Presupuesto y aún así lo nombraron presidente de la República. Señor Valdés. Tenemos que aprender de los errores. Yo creo que lo que ha sucedido con el presidente Gerí, con el presidente Castillo y los expresidentes tienen que llamarnos la atención y corregir ciertas actitudes con la finalidad de generar confianza en la ciudadanía. No podemos hablar de desarrollo, de gobernabilidad, de institucionalidad, de democracia, ¿no? Si no fortalecemos esa relación con el ciudadano que está esperando que sus autoridades se aboquen a la solución del problema de la educación, del agua, de la salud, de la seguridad ciudadana, de la economía familiar, ¿no? En tanto nos distraigamos en estos hechos, nos alejamos, digamos, de lo que la ciudadanía le pide y exige a la autoridad. Por eso creo yo que no podemos justificar ese tipo de hechos. Solamente para que me quede claro, APP no va a firmar ni censura ni vacancia. El presidente ha pedido que la bancada analice, evalúe y si tiene que firmar una moción, lo haga de inmediato con la finalidad de devolverle la tranquilidad al Perú, aun cuando ese costo sea alto. ¿Firmarán entonces? La bancada tendrá que evaluarlo y si hay los méritos suficientes, firmará. Correcto. Preguntarles también por el sistema de justicia. Anaí Durán ha dicho que la justicia peruana es parte de una coalición mafiosa y golpista que gobierna. Eso pone en tela de juicio para usted el papel que desempeñará hoy el Ministerio Público en la investigación que inicia Vizcarra. Perdón, a Gerí. Sí, por supuesto, ¿no? El Poder Judicial ya está en una situación bastante precaria, el Ministerio Público, ¿no? Lo que empezó con Patricia Benavides, lo que ha seguido con Delia Espinosa. Yo creo que aquí tenemos un problema estructural profundo y el Poder Judicial no se va a autorreformar a sí mismo. Es decir, ¿ustedes proponen una reforma sin la participación de los jueces actuales? O sea, tiene que haber niveles de participación, pero tenemos que ir más allá. Yo creo que hay que ver ejemplos en América Latina, en otros países, porque este es un problema también que no
solo es de Perú, este deterioro de la justicia. Y, por ejemplo, veamos cómo hizo México, ¿no? Que la población también interviene en la elección de magistrados y así vas también involucrando a la ciudadanía. Entonces, creo que hemos llegado a un punto tal en que tenemos que ver cosas nuevas que nos permitan salir de esta crisis tan profunda en la que nos han sumido. Quería proponerles otro tema también para conocer su opinión. La congresista Diana González, de Avanza País, ha presentado un proyecto de ley en el que propone que senadores o diputados condenados por minería ilegal pierdan su escaño sin posibilidad de reemplazo por un accesitario, es decir, que se aplique la figura de la silla vacía. Es una propuesta interesante cuando hablamos de minería ilegal y cuando hablamos de la posibilidad de que la minería ilegal finalmente tenga representantes en el Parlamento por el aporte económico que puede hacer para las campañas. ¿Qué opinan ambos de esta posibilidad? Señor Valdés. Mira, yo creo que no solamente deberían perder su escaño con la minería ilegal, sino con cualquier tipo de ilícito penal, porque contaminan y trastocan, digamos, una institución parlamentaria tan importante. Pero ella habla ya de una silla vacía, es decir, sin derecho a ser reemplazado o sin posibilidad de reemplazo por un accesitario. Apoyaría absolutamente esa medida, ¿no? Porque es una forma de enseñar, ¿no? De educar. Apunta a los partidos políticos. Esto. Apunta a los partidos que perderían una curul. ¿Usted cree que está bien, Anaí? Bueno, yo creo que este tipo de casos particulares efectivamente no tienen que penalizar al ciudadano, que termina quedando así sin un representante, ¿no? Más bien yo creo que tiene que ser parte de una reforma estructural del Parlamento que incluya lo que yo decía al comienzo, una muerte cruzada también, ¿no? Hay vacancia presidencial, se va todo el Congreso. No, claro, pero en lo que hay detrás, si uno revisa bien, es como una llamada de atención a los partidos para que a la hora de filtrar candidatos no lleven personas con cuestionamientos inconvínculos. El gran temor y la gran advertencia que se ha hecho debido al avance de la minería ilegal, debido a la manera en que se ha conducido el Congreso, por ejemplo, con extensiones de reinfo, con no darle luz verde finalmente, un análisis profundo y una ley MAPE para ordenar a la minería informal o artesanal, es de alguna manera, ojo, ¿por qué no lo están haciendo? Entonces, lo que plantea Diana González dice, aquí hay algún interés de pronto de los partidos porque es muy atractivo recibir dinero para financiar una campaña. Y hemos visto también representantes de algunos gremios de mineros que han participado reclamando la extensión del reinfo, que están inscritos en partidos políticos y que eventualmente pueden llegar al Congreso. De ahí la pregunta, ¿cómo analizaría usted o cómo sería ese filtro para evitar personas cuestionadas en las bancadas? Mira, ese es un tema, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso Cócteles, donde había dinero ilícito supuestamente, se archivó, ¿no? Entonces es distinto al dinero ilícito. Ilegal. Bueno, en este caso es la minería ilegal, puede ser el narcotráfico, puede ser la tala ilegal, en fin, ¿no? Yo creo que ahí lo que se trata es justamente tener este tipo de legislaciones. Más allá no conozco el proyecto de la congresista, efectivamente se ha incrementado el poder del dinero procedente de la minería ilegal en este Parlamento, ¿no? ¿Cómo se hacen esos filtros y qué consecuencias tiene? Lo que ha hecho el Congreso más bien es flexibilizar el dinero. Ahora el dinero en las campañas, ¿cómo se está fiscalizando, ¿no? Entonces sí creo que ahí hay un tema pendiente más allá de proyectos concretos o de estas congresistas en particular. Congresista Valdés, palabras finales, por favor. Primero, Alianza para el Progreso apoyará todo tipo de medida que sea a favor del país, de los peruanos, ¿no? Creo yo que los partidos políticos y quienes estamos hoy postulando al Parlamento y también a la Presidencia de la República debemos enfocarnos en las propuestas que nos permitan darle un alcance objetivo, real a la ciudadanía y pueda decidir bien. Hoy Alianza para el Progreso no solamente representa un partido político democrático, sino que está pensando en la real necesidad de la gente, en las brechas de agua, de salud, de educación, de oportunidades para los jóvenes, de trabajo digno, de vivienda para los peruanos, de titulación para los peruanos. Ese será, digamos, el derrotero y la línea de trabajo y de acción de Alianza para el Progreso y del presidente César Acuña. Muy bien, muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Volveremos a tenerlos seguramente a lo largo de la campaña para seguir conociendo propuestas y su manera de ver el Perú y los retos que nos ha presentado en este momento. Muchas gracias.